Muy bien, queridos hermanos, vamos a estudiar ahora la lección número 8 de Descanso en Cristo. Espero que este breve resumen sea para todos una motivación para que puedan estudiar su lección de escuela sabática. Lección 8 para el 21 de agosto. Dice, versículo de memoria, Salmos 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Es el versículo para esta semana para estudiar Marcos capítulo 2 versículos del 1 al 12, Primera de Reyes 18 del 19 del 1 al 8, Mateo 5 del 1 al 3, Isaías 53 4 y Segunda de Reyes 2:11. Son los versículos para meditar que esta semana está muy interesante la lección, libres para descansar. Dice la historia. Muchos de los que se encontraron con Jesús en su ministerio terrenal eran enfermos, a veces incluso enfermos terminales. Acudían en masa a Jesús en busca de salud y descanso de sus sufrimientos, y siempre lo obtuvieron. A veces Jesús solo decía una palabra y recuperaban por completo. A veces tocaba a los enfermos y sanaban milagrosamente. A veces los despedía y la curación se producía yendo al camino. Jesús sanó a hombres, mujeres, niños, judíos, no judíos, ricos y pobres y a gente sencilla. Los peores casos de lepra y ceguera no quedaban fuera de su alcance. Por cierto, incluso sanó a los que padecían la peor enfermedad de todas, la muerte. Esta semana analizamos dos ejemplos de curación muy diferentes. En uno la persona estaba tan enferma que ni siquiera podía acercarse a Jesús. Sus síntomas eran visibles para todos. En el otro caso no había síntomas visibles ni obvios. En ambos casos la sanidad llegó a la manera de Dios y a su tiempo. Al explorar el tema del descanso, del dolor y el sufrimiento, también consideraremos la pregunta que todos en algún momento o nuestra experiencia cristiana nos hemos planteado. ¿Qué sucede cuando oramos por sanidad y no recibimos respuesta? Vamos a ver esto en esta semana. Descanso curativo, domingo 15 de agosto, dice así. Si hay un momento en el que necesitamos descansar es cuando estamos enfermos. Necesitamos descanso físico para que nuestro cuerpo pueda reactivar el sistema inmunológico. Y a menudo también necesitamos descanso mental. A veces simplemente son situaciones en las que no hay peligro de vida, como un resfriado, una migraña. Nos quedamos ahí y tratamos de no pensar en todo lo que deberíamos estar haciendo. Pero no podemos. A veces cuando se trata de algo potencialmente mortal, nos quedamos y nos preocupamos por los resultados de las pruebas médicas. Luego muchas veces comenzamos a preguntarnos por qué. Ese estilo de vida poco saludable finalmente nos ha pasado factura. ¿Serán las drogas que tomamos hace 20 años? ¿Será el exceso de peso que hemos estado acarreando durante los últimos años? ¿O Dios nos estará castigando por ese pecado secreto que nadie más conoce? Marcos 2 del 1 al 4. ¿Qué ocurre aquí? Vamos a leer lo que dice. Aquí nos habla del paralítico de Bethesda, ¿no? El paralítico de esta historia, este era un caso obvio. El deseado de todas las gentes nos dice que en el trasfondo el paralítico había hecho algunas cosas de las que no estaba muy orgulloso. Su vida pecaminosa le causó esta enfermedad, y los expertos espirituales trazaron una línea directa de causa y efecto. Había acarreado esta enfermedad sobre sí por sus pecados y no había cura. Esta actitud puede ser muy común. Al parecer muchas veces nos obsesionamos con quién lo hizo. Si se ha cometido algún delito, alguien debe pagarlo. Si hay un accidente en alguna parte, hay que demandar a alguien, pero echar la culpa a alguien no produce sanidad ni plenitud en el enfermo. Aquí nos habla de la historia del paralítico, que cuatro amigos lo trajeron y lo bajaron por un techo. Este hombre no podía caminar. Este hombre estaba paralizado por causa de sus pecados. El Señor Jesús se dio cuenta e intuyó que la causa de su enfermedad era la cantidad de pecados que tenía y que lo habían dejado de esa manera. Sigamos con la lectura. El diseño original de Dios no incluía el dolor, la enfermedad ni el sufrimiento. La enfermedad llegó a este planeta solo con la entrada del pecado. Por eso, Dios nos da pautas de salud para que podamos disfrutar de una mejor calidad de vida ahora. Pero mientras estemos en este mundo enfermo de pecado, no habrá garantías de salud aun cuando sigamos los principios de salud. Muy bien, aquí vemos cómo Jesús sanó al paralítico, le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y vemos allí
que la causa de su enfermedad era sus pecados y Jesús los libertó. Esos pecados eran eh, los que no le daban descanso a la persona. Dice, cuando alguien se enferma no es bueno comenzar a culpar. Al mismo tiempo, ¿por qué entender la causa de una enfermedad puede ser en algunos casos un paso crucial para la curación? La curación y la recuperación. Muchas de las enfermedades que tenemos hoy son causas de la culpa, de causas del pecado. Muy bien, esto es la introducción del día domingo. Ahora vamos con el día lunes, tratamiento desde la raíz. Cuando Jesús sana, sana desde la raíz. Así que por eso es importante ver cuáles son las causas de nuestras enfermedades. Estamos estudiando cómo Jesús sanó la enfermedad del paralítico. Dice, habían bajado al paralítico ante la presencia de Jesús y todos los ojos estaban puestos en Jesús. ¿Decidiría sanar a un pecador ostensible? ¿Diría algo para reprender la enfermedad? ¿Qué hace Jesús para curar al paralítico? ¿Qué es lo primero que Jesús hace por él? En Marcos 2 del 5 al 12. Bueno, le dice, tus pecados te son perdonados. Jesús ve al paralítico, lee su enfermedad, lee su mente y se da cuenta que la causa de la enfermedad era la culpa, la cantidad de pecados que atormentaban a este hombre. Muchas de las enfermedades son causas del pecado y de la culpa. ¿Cómo a menudo no nos damos cuenta de una enfermedad hasta que notamos los síntomas? Muchas veces asumimos que la enfermedad simplemente son los síntomas. Creemos que deshacernos de los síntomas implica curarse. Jesús aborda la enfermedad de manera diferente. Él conoce la raíz de todo sufrimiento. Y es por eso que Jesús trata desde la raíz y quiere tratar de esto en primer lugar. En el caso del paralítico, en lugar de tratar inmediatamente los efectos, ve cuál es la raíz del problema. En el caso del paralítico, en lugar de tratar, como dice, la enfermedad va a la raíz del problema. Los dirigentes religiosos se sorprenden cuando escuchan a Jesús pronunciar el perdón y le dicen, ¿qué es esto? ¿No? Y en Marcos 2, del 8 al 9, el desafío presenta a Jesús a los escribas. ¿Cuál es el tema que aborda realmente? Aquí le dice, ¿cuál es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate, toma tu lecho y anda, ¿no? Y aquí Dios le dice, bueno, si yo le estoy perdonando pecados, o si esta manera es la que ustedes no quieren que se sane, entonces yo le puedo decir que se sane. Aquí Jesús le está diciendo que él tenía la potestad, y si es que él estaba sanando, es porque tenía la autoridad de sanar. Entonces les estaba diciendo que era el mismo Dios. Solamente Dios podía sanar esa enfermedad incurable. Entonces, si es que era Dios, también podía perdonar pecados. Y por eso le dice que él tenía potestad. Es fácil hablar, ¿no? Cuando Dios habla por la poderosa palabra de Dios, las cosas llegaron a existir. Solamente Él puede tener, las palabras de Él pueden ser vida. Aunque el perdón no es algo que se pueda ver, es costoso. El perdón le costó la vida al Hijo de Dios. Vemos que aquí Dios le perdona los pecados, ¿no? La persona no podía perdonarse, solamente Dios se podía acercar a Él y hacer que Él pueda perdonarse a sí mismo. La culpa no lo dejaba tan, no lo dejaba en paz y por eso que era la causa de su enfermedad. Vemos también aquí en Marcos, la última parte dice, Dios anhela curarnos por dentro en primer lugar y luego a veces decide brindarnos sanidad física inmediata, como con el paralítico. A veces tendremos que esperar a la mañana de la resurrección para experimentar la salud física. Jesús curó por dentro y después le sanó. No quiere decir que la culpa nos pueda aliviar de las enfermedades que tenemos. Ya de por sí nuestro cuerpo, producto del pecado, por más que practiquemos todas las normas de salud, siempre va a ir hacia el desgaste y hacia la muerte, ¿no? Pero esto se acabará en la mañana de la resurrección. Nuestro Salvador quiere que podamos descansar con la seguridad de su amor, su gracia, su perdón ahora mismo. Y que su gracia, su perdón y su amor pueden a nosotros librarnos de muchas enfermedades, pero nuestro cuerpo igual se va a ir desgastando. Todo esto acabará en la mañana de la resurrección. ¿Cómo podemos hallar descanso y paz aunque no recibamos respuesta al orar por sanidad? Al menos por ahora. Esta es la pregunta de la semana. Espero que se la puedan contestar. El descanso y paz, así como el paralítico, encontramos en Jesús. Jesús llega a nuestras vidas y nos dice al instante, tus pecados te son perdonados. Los pecados de la culpa, los pecados del rencor, los pecados de la depresión,
Todo aquello que nos hace sentir enfermos y lo que por nuestra naturaleza humana cargamos, el Señor Jesús nos da, nos liberta y nos perdona. Y ahí comienza el tratamiento de la raíz, ¿no? El tratamiento de nuestras enfermedades verdaderas. Sigamos con el día martes, huir. Aquí vemos otro dato. Dice, según los datos de la organización OMS, la enfermedad más común en todo el mundo que afecta a más de 300 millones de personas cada año no siempre presenta síntomas visibles. La depresión es la principal causa de discapacidad en todo el mundo y es uno de los principales contribuyentes a la carga mundial de morbilidad. Lamentablemente habla de depresión con frecuencia en el cristianismo, por considerarla una señal de falta de fe. Después de todo, ¿no se supone que los cristianos siempre deben estar llenos de gozo y felicidad y cosas por el estilo? Entonces la depresión no es una señal de que algo anda mal en nuestra relación con Dios. La mayoría sabe que esto no es cierto. Incluso los cristianos fieles a veces pueden luchar contra la depresión, especialmente después de un hecho traumático, y esto no es una señal de falta de fe ni de confianza en Dios. Una vez más, uno puede leer los salmos y ver el dolor, el sufrimiento y la angustia que sufrió el pueblo de Dios. A veces la depresión se apodera de nosotros en forma lenta y silenciosa que no nos damos cuenta. De una manera lenta y silenciosa, y la reconocemos solo cuando ya se afianza y ejerce el control. Así es la depresión. Viene en nosotros tristeza, pequeñas tristezas que no nos damos cuenta, y cuando ya estamos con los síntomas es demasiado tarde. Es muy difícil recuperarnos. A veces ataca rápidamente después de un acontecimiento físico o un acontecimiento emocional, especialmente agotador. Por ejemplo, el fiel profeta de Dios Elías estaba completamente agotado emocional y físicamente después del evento del Monte Carmelo. En Primera de Reyes 18, Elías acaba de ver el milagro del fuego de Dios que descendió del cielo. En respuesta a su oración, vio caer lluvia y poner fin a una sequía de 3 años. ¿Por qué Elías sale huyendo en reacción a la amenaza de Jezabel? Lee Primera de Reyes 19 del 1 al 5. Bueno, aquí vemos que Elías sale huyendo de la reacción de la amenaza de Jezabel, no por falta de fe, no según lo que estamos leyendo, que él escuchó y salió corriendo, ¿no? Después, en el texto de Segunda de Reyes encontramos que él había tenido una jornada muy agotadora. Parecía falta de fe, pero era una depresión, ¿no? Así nos indica, ¿no? Él salió corriendo, cansado, había tenido una jornada muy agotadora, había estado después de 3 años, había visto el milagro de Dios, pero al parecer tuvo miedo. Quizás podría haber pensado, wow, parece que los problemas nunca van a acabar. Acabo de terminar con los profetas de Baal y ahora sigue la reina que me amenaza. Y así voy a estar huyendo 3 años y después se vienen otros milagros de Dios, y habrá pensado que así va a ser mi vida, y tanta habrá sido la presión que decidió huir, ¿no? Ya no pudo soportar mucha presión. Vamos a leer lo que nos dice la lección. Elías ha tenido 24 horas muy agotadoras. Esta experiencia, junto a un brusco despertar y una amenaza de muerte, sirve como desencadenante de depresión para Elías. Así que Elías comienza a correr en un intento por escapar. Elías de repente habrá pensado, ¿no? Ahorita estoy tan cansado que puedo orar a Dios, y Dios puede detener, ¿no?, las palabras de Jezabel. Pero estaba tan y tan agotado, dijo, mejor huyo, voy a descansar. Yo sé que Dios igualmente va a ganar esta guerra. O tal vez se habrá sentido desanimado al ver que la población y muchos profetas habían muerto, y la mayoría de la población estaba con el rey Acab, ¿no? Quizás se habrá sentido el único que estaba allí dispuesto a servir a Jehová, el único que había quedado. Entonces la lucha o el estar solo delante, representando a Jehová, quizás ahogaron sus esperanzas y desencadenaron este hecho de tristeza y depresión, ¿no? Él huyó. El texto bíblico dice que se fue
huyó porque tenía miedo que Jezabel lo matara. Vamos a seguir leyendo lo que nos dice el comentario de la lección en este día, porque él huye. Dice en Primera de Reyes 18, Elías nos dice que Elías comienza a correr en un intento por escapar. A veces nosotros corremos al refrigerador, tratamos de recuperar la felicidad corriendo. A veces tratamos de intentar sosegar nuestro agotamiento emocional. A veces buscamos una nueva relación, trabajo o lugar en nuestro afán por escapar. A veces nos sumergimos en más trabajo, más fechas de entrega, reuniones, concentramos de huir algo sin nombre. Aquí él estaba huyendo porque ya no daba más, ¿no? Y él podría haber dicho, no, yo sigo confiando en Jehová, pero también era un ser humano. De repente habrá confiado en Jehová en sus emociones, pero las emociones a veces no duran. Y a veces también físicamente estaba cansado. Y muchos utilizan, dice, medicamentos en un intento de aliviar el dolor. Sin embargo, al final estas cosas solo disfrazan los síntomas, no resuelven el problema y muy a menudo solo empeoran. ¿Por qué Elías sale huyendo? Elías sale huyendo porque en ese momento él tuvo miedo, ¿no? Es una reacción humana, ¿no? Él no dice, bueno, aquí yo claudico de mi fe en Dios, no, él sale huyendo, protege su vida, piensa que con sus fuerzas va a proteger su vida y piensa que tal vez Dios iba a permitir que lo maten. Entonces por eso él utiliza sus fuerzas, había visto, por más que había visto los milagros de Dios, había hecho un milagro tan grande, ¿no? Quizás el ser humano a veces se deja llevar por los malos pensamientos y a veces no ve a Dios, es por la propia naturaleza humana, ¿no? Pero él sigue confiando en Dios a pesar de su huida. Demasiado cansado para correr. Llegamos al día miércoles, nos dice. Elías está demasiado cansado para seguir corriendo. Después de huir se vuelve a orar. Esta oración es muy diferente a la oración llena de fe que Dios respondió en el Monte Carmelo. Esta es una oración que de desesperación simple y corta. Elías declara que no es mejor que sus padres. ¿De qué está hablando? Bueno, aquí después de correr, Elías se detiene debajo de un árbol y dice, ¿no? Señor, mejor quítame la vida, ¿no? O quizás se desanima y dice, no, mejor quítame la vida, prefiero morir en tus manos que morir por manos de Jezabel, ¿no? Y dice, Señor, si es tu voluntad de repente la muerte, que Jezabel me mate, porque ya todos los profetas han muerto, si es tu voluntad, mejor prefiero que morir por tus manos aquí de hambre en tu presencia. Entonces, esa es la oración que dice Elías. Y eso nos demuestra a nosotros que no ver el caso de Elías, sino Dios aquí nos muestra cómo es nuestra reacción de naturaleza y que Dios en estos casos no nos abandona, que Dios en estos casos nos comprende, ¿no? Y eso es un mensaje de esperanza para todos sus hijos. Sigamos con la lectura. Cuando Elías finalmente se tranquiliza, la culpa se apodera de él. Bueno, ahora se siente culpable. Se da cuenta de que su rápida huida se ha robado lo que podría haber sido una gran oportunidad para la reforma de Israel. Comprende que ha decepcionado a quienes lo necesitaban y no puede hacer nada al respecto. Por ende, en un doloroso momento de autorreflexión, conociendo muy bien la historia de su país, de su pueblo, se ve a sí mismo como lo que realmente es. ¿No? Aquí se da cuenta de la decisión que ha tomado. En eso puede ser una revelación dolorosa para cualquiera, ¿verdad? Es decir, vernos como quienes somos realmente. A veces cuán agradecidos debemos estar por la promesa de que por más pecaminosa que haya sido nuestra vida, en Cristo Dios nos verá como ve a Jesús. ¿Qué mayor esperanza podemos tener que mediante la fe podamos reclamar la justicia de Cristo? Aquí aquí al ver la decisión que había tomado y ve que esa decisión ha sido mala, ¿no? Él se ve y siente tristeza. Pero aquí Dios nos da un mensaje, Filemón 3:9, acerca que Dios en estas circunstancias no ve como somos, sino nos ve como ve a Jesús, porque nos cubre la justicia de Cristo. No obstante, la depresión tiene una manera de arrastrarnos a un oscuro torbellino de autoaversión, y a veces empezamos a pensar que la muerte es la única salida. Es así como después, por eso es que Elías dice, se da cuenta de lo que ha hecho, ¿no? De lo que sus decisiones, y dice, no, mejor quítame la vida. Esto parece ser el caso de Elías. Esto es demasiado para él. Dice, basta ya, oh Jehová,
quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. O sea, la he malogrado, ¿no? Le dice, he pecado, ¿no? Él piensa que ha pecado. Pero no hay que confundir aquí el tema de la depresión. La depresión a veces nos puede llevar a sentirnos culpables. El agotamiento físico, el agotamiento mental, nos lleva a veces a pensar que nosotros somos los culpables. Estamos hablando de este mal de la depresión en este día, en el día miércoles. La depresión puede confundir ciertas cosas, nos puede confundir hasta puede hacernos sentirnos pecadores a pesar de que no lo somos. No por el hecho de que no somos, no hemos cometido pecados, sino eh, por el hecho de que nuestra propia naturaleza pecaminosa hace que nosotros este, se- estemos en la depresión y estemos en pecado. Quizás no tengamos en el momento ninguna evidencia notable de que el rostro de nuestro Redentor se inclina hacia nosotros con compasión. Ese es el mensaje de este día, que a pesar del pecado, a pesar que haya pecado, a pesar de que haya depresión, no, Dios nos ve con compasión. El mensaje aquí es que no importa si estamos en pecado o en depresión, Dios nos ve con compasión y trata de levantar siempre al caído. Y ese es el mensaje principal para todos nosotros. Dice, lo bueno es que el gran médico no condena a Elías. Dios comprende mejor que nosotros a qué nos enfrentamos mientras luchamos contra la depresión. Y es muy importante conocer que este mal existe. Quizás no tengamos en el momento ninguna evidencia notable de que el rostro de nuestro Redentor se inclina hacia nosotros, con compasión y amor, pero esto es así a pesar de todo. Y pues el enemigo utiliza el mal de la depresión para nublarnos y no ver a Dios, y no ver a Dios que está tratando de calmarnos y está tratando de curarnos. Quizás no sintamos su toque visible, pero su mano está sobre nosotros con amor y ternura compasiva. Dios sabe y entiende que lo largo que es el camino que nos espera, pero a veces tiene que esperar hasta que dejemos de correr. Recién entonces puede intervenir. A veces aquellos que se están agotando confunden tanto lo que luchan contra un socorrista. El socorrista entonces tiene que retroceder y esperar para realizar el rescate hasta que la víctima realmente quede inconsciente. ¿Qué esperanza y consuelo puedes encontrar en los siguientes textos? Salmos 34:18, Mateo 5 del 1 al 3. Descanso y más. Jueves 19 de agosto. Dice así. Dios sabe que Elías se cansó de tanto correr. Dios sabe que más que estar físicamente cansado, Elías está emocionalmente agotado y carga con un tremendo peso de culpa. Como Jesús hizo con el paralítico, muchos años después Dios hace borrón y cuenta nueva y le da descanso a Elías. Finalmente éste puede dormir bien y reanimarse. Cabría esperar que este fuera el final de la historia, pero no. El descanso de Dios no ocurre una sola vez. Entrar en el reposo de Dios tiene que ver con sanar, con desaprender lentamente los patrones de pensamientos negativos y los hábitos destructivos. Dios no cura precipitadamente. Lee Primera de Reyes 19 del 5 al 8. ¿A dónde va Elías ahora y por qué? Aquí Dios le dice que reorienta su marcha. Dios comprende que la vida de este mundo pecaminoso puede causar depresión. Él comprende nuestro impulso de correr, pero quiere redirigir nuestra marcha. En vez de todos los mecanismos autodestructivos de afrontamiento que probamos en ocasiones, quiere que corramos hacia Él. Y una vez más que empezamos a correr hacia Él, quiere enseñarnos a escuchar el silbo apacible y delicado que nos dará descanso. Elías no tenía fuerzas para levantarse y hacer el viaje para encontrarse con Dios. Dios provee la energía para la reunión y el Señor promete una mañana mejor. Aquí Dios nos dice el texto que le da dos alimentos. Duerme. Entonces después de dormir le da otra vez otros alimentos, Dios mismo. Y le dice que vaya a Damasco para ungir al rey de Siria, ¿no? A Hazael, rey de Siria, y después a Jehú, rey de Israel, y después tenía que ungir a Eliseo, su sucesor, ¿no? Dios comprende que Elías estaba enfermo, ¿no? La causa de su falta de fe fue su enfermedad. Y es así como Dios nos ve. Dios conoce a Elías, Dios conoce su vida, Dios conoce todo lo que había hecho en favor de Israel y ve que producto de todo ese trabajo ya Elías estaba
totalmente quebrado, su salud estaba quebrada. Entonces Dios le dice, bueno, es momento de descansar, es hora de jubilarte, es hora de que hagas otras cosas. Y entonces, a veces pensamos, ¿no? Que Dios ve a su siervo Elías y dice, bueno, por todo lo bueno que has sido y porque no has pecado, ahora te llevo al cielo, ¿no? Porque sabemos que Elías fue llevado al cielo, ¿no? Bueno, el hecho de que Dios eligió a Elías para llevarse al cielo es solamente es la potestad divina de que Dios decide a quién llevar al cielo, ¿no? No necesariamente Elías pudo haber sido el hombre más perfecto de la tierra. No vemos esta falta de fe como en su historial de vida. Pero Dios es el que toma la decisión y Él decide a quién llevar al cielo, ¿no? Ve su historia y ve su arrepentimiento. Y el hecho de que Dios lleve a Elías al cielo es un ejemplo de que nosotros que vivimos en este mundo, algún día Dios dará una pausa a todo este mundo pecaminoso y al final de toda la trayectoria de los hijos de Dios, al final habrá una recompensa que es el cielo y nos llevará al cielo, ¿no? Esto es un ejemplo de lo que hará Dios al final con sus hijos. Entonces, eh, si Dios hará esto con sus hijos, bueno, podría haber sido el caso de Elías que Dios le hubiera dicho, bueno, tu salud está quebrada, es momento de jubilarte, es momento de elegir a Eliseo para que sea tu sucesor y a partir de ahora pues estarás aquí y y vivirás aquí tus días alegremente hasta que descanses en la tierra. Hubiera sido así, también hubiera sido un final feliz para Elías, pero no, Dios le da un final extraordinario, ¿no? Del que todos nos asombramos, cómo Elías pudo haber ido al cielo, ¿no? Y esto queda para nosotros como un premio de que si nosotros seguimos sus caminos, especialmente los que vivimos en los últimos tiempos, ¿no? Antes que Dios venga, Dios dará un premio muy grande, ¿no? De la resurrección, o a veces de no ver la muerte y llegar hacia el cielo. Entonces el Elías fue llevado, dice, en un carro de fuego. Dice, eh, Dios sabía con fe, Elías volverá a hacer descender fuego del cielo. Para el profeta no habrá ninguna muerte desesperada bajo un enebro, sino más bien un paseo en carro de fuego hacia el descanso celestial. Dios se lo lleva al cielo. Qué historia de las más emocionantes, ¿no? Un hombre que ha luchado solo en su carrera de profeta durante toda su vida y en eso lleva la liberación de un pueblo. Podría haber seguido con su labor de profeta, pero su salud se resquebrajó. Y Dios le dice, bueno, aquí es momento de descansar, es momento de jubilarte, Elías, ¿no? Pero ya que no quieres estar aquí, bueno, ya te llevo al cielo, ¿no? Qué hermosa, qué maravillosa motivación para cada cristiano que lee su Biblia, cada cristiano que practica realmente el seguir a Jesús. Día viernes. Con los continuos cambios de las circunstancias se realizan cambios también en nuestra experiencia, y por ello somos o exaltados o deprimidos. Pero el cambio de circunstancias no tiene el poder de cambiar la relación de Dios hacia nosotros. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y nos pide que si tenemos una confianza inquebrantable en su amor. Sigan contemplando a Jesús, continúen orando con fe silenciosa y prosigan apoderándose de su fuerza, ya sea que experimenten algún sentimiento o no. Sigan avanzando sin vacilación, como si cada oración ofrecida hubiese sido colocada en el trono de Dios y contestada por aquel cuyas promesas nunca fallan. Prosigan adelante cantando y entonando melodías a Dios en vuestros corazones, aunque os encontréis deprimidos por una sensación de peso y de tristeza. Les digo como alguien que sabe que la luz vendrá, que tendremos gozo y que la niebla y las nubes serán rechazadas, y así pasaremos del poder opresivo de las sombras y las tinieblas al sol brillante de su presencia. Muy bien, queridos amigos, hemos llegado al final. El tema de la depresión es muy amplio, muy importante. Solo nos queda cuidar nuestra salud y confiar en Dios y saber que la depresión existe y que es un mal moderno y como mal moderno hay que saber identificarla y cuando llega hay que saber tratarla, ¿no? Humanamente, ¿no? Con descanso y confianza en Dios. Con aquí como nos dice la hermana Juay, con himnos cantando siempre y confiando, pero confiando más que Dios puede restaurar nuestra salud. Muy bien, esta ha sido la lección de esta semana, muy interesante el tema
del descanso.